Ay, listo, ya, perdón. Gracias, Karen. Una disculpa por los pequeños problemas técnicos. Listo, ahí estamos. Perfecto. Bueno, pues ¿cómo estamos? Buenas noches, ya por terminar el año, escasas 2 semanitas, que bueno, no sé ustedes, pero a mí el año se me fue lento, pero este diciembre se me ha ido volando. Y feliz de poder compartir este tema que me parece súper interesante, ¿no? La verdad es que hay diferentes o sentimientos encontrados más bien con respecto a lo que es el tema de menopausia. Habrá mujeres que disfrutan la llegada de la menopausia pensando en que ya no es necesario tomar anticonceptivos, que tal vez ya no se tendrán que cuidar o gastar en todo lo que representa higiene femenina de pantiprotectores, toallas, etcétera. Y viene también esta contraparte, en donde pues, puede ser una época un poco complicada, un poco difícil por cambios hormonales, y entonces la sufren, ¿no? De entrada, es un hecho que en las mujeres hay una evidencia física de la llegada de la menopausia, pero que sepamos que también esto sucede en los hombres existe la andropausia, que aunque no hay un evento físico como un cese de sangrado, también pasan por cambios emocionales, psicológicos, hormonales, y que bueno, prácticamente para la mujer lo único que dicta es que deja una etapa de ser fértil y nada más, ¿no? No debería de representar mayor cosa, pensando en que tratemos de mejorar y apoyar a que tengan una mejor calidad de vida las mujeres que están entrando en esta época. Entonces, pues ya entrando en materia, espérenme para que me ayuden por ahí escuché, listo. Ok, esta diapositiva me gusta un montón, ¿no? Y la he utilizado cuando hablamos de sarcopenia y osteopenia porque es real. Escuchamos la palabra envejecimiento y ya pensamos que esto es algo negativo cuando es un proceso fisiológico por el cual vamos a atravesar absolutamente todos. Un chico de 20 años es más viejo que un niño de 10 años, ¿no? Entonces el envejecimiento es parte del ciclo de la vida y contempla una serie de modificaciones morfológicas, funcionales y psicológicas que se van a dar con el paso del tiempo, ¿no? Es un proceso que es universal, pasa en todos los seres vivos, es secuencial, acumulativo y lo más importante es que no debe ser considerado como patológico. Si cuidamos y sembramos buenos hábitos durante nuestra época joven, pues entonces podremos tener una vejez saludable. Para mí me parece importante empezar por la parte de las definiciones, porque luego, y si bien no es un tema tan técnico, me gustaría como establecer estas definiciones para que podamos entendernos, ¿no? Y por menopausia se entiende cuando una mujer cursa con 12 meses de no presentar un periodo menstrual, y hablaremos de los tipos de, pero eso es prácticamente menopausia, hace únicamente referencia a la ausencia del sangrado menstrual y tiene que haberse completado 12 meses de manera continua para poder decir entonces que ya hay una menopausia establecida. Aquí pueden ser intermitentes, 2 meses sí o 6 meses no, creyendo que ya, y luego hay otra vez sangrado, entonces no es menopausia. Posmenopausia, obviamente, es la época que viene después de estos 12 meses de ausencia de periodo de sangrado menstrual. Y climaterio es toda esta serie de síntomas, signos, molestias que va a presentar la mujer alrededor de la menopausia y que lo más importante es la duración, ya que esta puede empezar hasta 20 años antes y durar 20 años después, que no necesariamente tiene que significar algo negativo y que eso es lo que queremos ayudar con esta sesión. Y la transición, pues bueno, es todo estos cambiecitos que vamos a ir atravesando, ¿no? Entonces, nuevamente, hablamos de menopausia a la fecha específica cuando se completan 12 meses de ausencia del sangrado menstrual. Climaterio es todo lo que lo rodea, ¿no? Cuando una mujer empieza con sentimientos como de bochornos, cambios de humor, que dicen, es que estoy entrando en la menopausia, es climaterio porque menopausia es solamente referencia al sangrado. Y tenemos una época que es pre y postmenopáusica. Ahora, la llegada de la menopausia, ¿no? Va a ser principalmente porque vamos a empezar a tener alteraciones en las hormonas femeninas, ¿no? Principalmente estrógeno y progesterona, que hablaremos un poquito de otras, porque también tenemos hormona luteinizante y hormona folículo estimulante, que no los quiero confundir con terminología tan técnica, pero que no solamente son estas dos, que hay más hormonas que están involucradas, prolactina, y obviamente también va a impactar
en toda una cascada hormonal de tiroides, cortisol, que no necesariamente van a tener un impacto patológico, pero que sí van a repercutir en la presencia de los síntomas, en la posibilidad de la presencia de los síntomas, ¿ok? Normalmente las mujeres piensan en menopausia y asocian a esto que estoy yo comentando en pantalla, ¿no? Que tenemos aumento de peso, que hay pérdida de líbido, que hay cambios de humor, los periodos son irregulares, que ya quedamos que eso es climaterio, sudores nocturnos y sofocos o bochornos, ¿ok? ¿Y cuándo va a aparecer? Esto va a ser muy diferente en cada país. Aquí vamos a hablar del promedio de la mujer mexicana, que el promedio de la mujer mexicana fluctúa entre 45 a 55 años, pero la edad promedio en México es a los 52, normalmente cuando ya una mujer cursó con 12 meses de ausencia de sangrado. Y tenemos también términos como una menopausia precoz, la cual es común, bueno, no es que sea común, sino más bien la vamos a encontrar en pacientes que tengan menos de 40 años, y una menopausia tardía puede presentarse cuando la mujer presenta menopausia arriba de los 55 años, que aquí va a tener sus consecuencias, ¿no? Una menopausia tardía quiere decir que tuvimos una ventana de exposición a hormonas, y aunque sean propias, es una exposición durante un periodo mayor, y entonces aumenta el riesgo de algún tipo de cáncer, bueno, principalmente los cánceres hormonales como cáncer de mama, cervicuterino, bueno, cervicuterino no tanto, cáncer de mama y cáncer de endometrio principalmente, y menopausia precoz, en donde pues la mujer deja de tener un sangrado antes de los 40 años, que esto puede ser quirúrgico, puede ser inducido, etcétera, pero que también puede acarrear consecuencias como la posibilidad de una osteoporosis temprana. Entonces, ¿cómo va a aparecer? Y aquí también va a ser mucho de cuestiones genéticas, de hábitos, idiosincrasia de cada paciente, ya que la presentación puede ser de forma repentina y brusca, es decir, que simplemente en la fecha esperada ya no tuvieron sangrado y así se mantiene 12 meses y nunca más tuvieron sangrado, entonces se establece que es menopausia. Puede ser algo gradual, en donde vamos a tener alteraciones del ciclo en cuanto a el volumen del sangrado, la frecuencia, la cantidad del sangrado también, o que sea irregular, ya que puede ser de aparición de 2 meses no hay y de repente otra vez sí, y luego 3 meses no, y luego otra vez sí, y así, ¿ok? Hasta que completan los 12 meses. Y como bien decía yo, se confirma tras 1 año, 12 meses de amenorrea, que es el término médico que utilizamos para hacer mención a la ausencia del sangrado. Y es muy importante que tengan en cuenta que a pesar de que la calidad de los ovarios ya es pobre, que ya no hay una cantidad hormonal tan efectiva, existe todavía la posibilidad de embarazo, y por lo cual se recomienda, aunque haya ya periodos intermitentes o aunque haya pasado 6 meses, lo ideal sería seguir utilizando algún método anticonceptivo prácticamente todo ese año de ausencia de periodo menstrual hasta corroborar que ya se cruzaron con los 12 meses consecutivos de amenorrea, ¿ok? Entonces ahora sí, tenemos los dos tipos. De origen natural, que ya quedamos que puede ser de manera gradual, progresiva, y que es precisamente por envejecimiento normal del ovario. Y cuando es de tipo artificial, quirúrgica, como es el caso de una histerectomía. Y aquí muy importante es que la histerectomía puede ser dos tipos. Puede ser completa, en donde también retiran ovarios, y entonces ya sería una menopausia acompañada de alteraciones en la producción hormonal, o la más común, que es una histerectomía en donde preservan los ovarios. La causa más común de histerectomía es por sangrados, por miomas, no quiere decir que sea la única, pero es la más común, y se trata de preservar a los ovarios de forma tal que con esto se intenta simular la producción de hormonas, aunque ya no haya matriz. Y si bien hay ovarios y que esto va a ir con la producción de hormonas de acuerdo a la edad de la paciente, es muy característico que ante un procedimiento quirúrgico, inclusive en edades más tempranas, no necesariamente cercano a lo que llamamos ya la fecha de la menopausia, que siempre que haya una, no alteración, sino que haya una, se me fue la palabra, que haya algo que altere, que toque, que estimule lo que es la parte de úteros y de ovarios, es común encontrar que las pacientes cursen con situaciones similares a las que encontramos en menopausia, hablando desde la perspectiva hormonal, por haber sido, por la agresión que representa, por ejemplo, un procedimiento quirúrgico, y que en estas personas, en estas pacientes, cuando son de edades tempranas, antes de lo que sea lo común de la menopausia,
una vez que pasan 3, 4 meses después del evento quirúrgico, recuperan su producción hormonal y se desaparecen los síntomas, ¿no? Entonces, esto lo comento porque cuando hay algún tipo de intervención en donde se altera los ovarios, se tocan los ovarios o se altera, se toca a lo que es el útero, puede haber alteraciones en la producción hormonal a pesar de que se están preservando los ovarios. Y puede ser otra manera artificial, mecanismos destructores, ya sea por presencia de radiación, de quimioterapia o inclusive algunos medicamentos, temas emocionales que también situaciones de muchísimo estrés, alteraciones cuando tiene un origen primario de alteración hormonal de tiroides o de temas de cortisol, o también producción de exagerada de prolactina por otros temas, microadenomas, por adenomas de la suprarrenal. Esto puede alterar la producción de hormonas femeninas y entonces es artificial, pero más que artificial es una alteración terciaria de producción hormonal, pero que puede repercutir en síntomas similares a lo que suceden en pacientes cuando ya están entrando en menopausia. Ahora, ¿qué síntomas van a acompañar la transición? Tenemos lo típico que son los cambios en los patrones menstruales, en donde encontramos que empiezan a ser periodos cortos, aunque también hay pacientes que empiezan con ciclos más largos o que inclusive van a tener sangrado hemorrágico, sangrado intermenstrual, en donde no necesariamente es que se acortó el ciclo, sino que el ciclo se mantiene, pero que en el inter de estos ciclos pueden presentar sangraditos manchadito esporádico. Vamos a tener síntomas vasomotores, que yo creo que es una de las principales causas de consulta, son estos síntomas vasomotores, principalmente bochornos, que suelen ser súper incómodos. No todas las pacientes lo pasan tan mal, pero bueno, hay de todo. Y se caracteriza también por presencia de diaforesis nocturna y que esto va a conllevar a trastornos del sueño y que estos mismos trastornos del sueño van a contribuir en los cambios hormonales. ¿Quién va a estar de buen humor si no tiene buenas horas de descanso? ¿Ok? Y tenemos también trastornos psicológicos y mentales, ya que hay un síndrome premenstrual acentuado, ¿no? Si las pacientes ya tenían síndrome premenstrual con cambios de humor, llanto fácil, dolor en mamas, dolor de cólicos menstruales, pues suelen ser síntomas todavía más acentuados. Y también en la perspectiva psicológica, porque viene esta idea, y esto no sé si pase en las mujeres de todo el mundo, pero creo que sí, cuando menos por lo que me comentan pacientes de origen mexicano, es que esta sensación como de, sí, qué rico el ya no preocuparme el gasto que me representa o de estarme cuidando para no embarazarme, pero representa una sensación de, digamos, pareciera que ser mujer es igual a tener un sangrado menstrual, ¿no? Y entonces eso condiciona que las mujeres se lleguen a sentir ya viejas o que ya no sirven o que ya no pueden ser mamás, pero esto es una percepción meramente, pues, psicológica que no porque no sea real, no quiere decir que la paciente no lo viva, ¿no? Entonces aquí viene una parte en donde durante todo este proceso yo creo que este tipo de temas deberían de ser escuchados no solamente por la persona que lo está viviendo, sino por todas las personas que lo acompañan para entender todos los cambios que están viviendo que no son fáciles y que entonces podamos hacer un acompañamiento de las pacientes. Hay irritabilidad, hay cambios emocionales y muy comúnmente falta de concentración y empezamos también con alteraciones de la memoria, lo cual contribuye todavía más a una persona que está deprimida tiene mayor dificultad para poderse concentrar o para poder almacenar recuerdos, para crear esta memoria a corto plazo, y además contribuyes al sentimiento de es que ya se me olvidan las cosas, y entonces se va haciendo como una bolita de nieve que simplemente hay que entender, más allá de quererles explicar, a veces lo único que necesitan es como el apapacho y ser escuchadas. Tenemos algunas características físicas, como disfunción sexual, que se caracteriza por resequedad vaginal, ya que al haber alteraciones de las hormonas, no hay tanta producción de moco vaginal, se modifica el pH, incrementando riesgo de infecciones. Esto genera que haya disminución también de la libido o de apetito sexual, y dispareunia, que quiere decir dolor durante el acto sexual, que de por sí pues no tienen tanto apetito sexual y hay dolor durante la actividad, pues contribuye a que menos quieran tener actividad sexual. Por eso es importante ayuda a que estos síntomas sean lo menos posible para que no se vuelva una tortura, ¿no? El paso de esta transición. Tenemos algunos síntomas que denominamos somáticos, como es dolor de cabeza, que tiene que ver con síntomas vasomotores, mareos, palpitaciones. Hay ciertas descargas de neurotransmisores que pueden hacer que los pacientes sufran de episodios de ataques de pánico o de crisis de angustia que vienen de la mano con estas palpitaciones. Hay dolor y puede llegar a haber crecimiento mamario. Puede haber dolores articulares, dolor a nivel lumbar y otros síntomas generales de los cuales estaremos hablando un poquito más a lo largo de esta plática, como son incontinencia urinaria, que va a final de cuentas la uretra es un espacio que está muy pegado a la vagina
y las hormonas que tienen mayor impacto a nivel vaginal, pero al modificarse el pH urinario se retrae. Todas las mucosas están recubiertas por epitelio, como es la boca, la conjuntiva de los ojos, el epitelio urinario, el epitelio vaginal, lo que es la mucosa intestinal. Y entonces cuando se retrae este epitelio porque hay resequedad y empieza a haber pérdida de la masa muscular a nivel de lo que sostiene todo el área vaginal, entonces altera digamos, la dinámica de vías urinarias y entonces tiene mayor dificultad para controlar la uresis y contribuye a temas de incontinencia, ¿no? Que además puede haber piel seca y pruriginosa. Muchas veces se confunde esta resequedad con cuestiones de infecciones y entonces bombardeamos de antibiótico, lo cual obviamente no es saludable. Y puede haber, más que aumento de peso, va a haber alteraciones en la distribución de la grasa. Entonces, como se va a empezar a distribuir de manera diferente, se empieza a acumular grasa donde anteriormente no se acumulaba y da la percepción de aumento de grasa. Si bien se enlentece el metabolismo, tampoco necesariamente es una no quiero decir excusa, pero luego la gente escucho que dice, no, es que prefiero bajar de peso ahorita porque sé que con la menopausia ya es más difícil. O sea, tiene que haber toda una serie de factores que van a contribuir, pero para que tampoco nos traumemos y dejemos de pensar que el peso es súper importante. Sí es importante mantener un adecuado porcentaje de grasa, ya que, como lo hemos platicado en ocasiones anteriores, la grasa es un órgano activo y está involucrada en parte de la producción de hormonas sexuales. Por lo tanto, cuando hay mujeres, por ejemplo, las atletas de alto rendimiento que no tienen nada de masa grasa, eso contribuye a que puedan cursar hasta 6 meses de amenorrea, 6 meses de no tener un periodo menstrual, lo cual no es sano. Y sí, cuando estamos acercándonos a la fecha a la época de la menopausia, tenemos exceso de grasa, posiblemente tengamos mayor sintomatología. Entonces, de ahí radica el cuidar el porcentaje de grasa toda la vida, por supuesto, pero no desde una perspectiva de peso, sino tener una cantidad de grasa que sea saludable para evitar que tengamos alteraciones, no solamente enfermedades crónico-degenerativas, específicamente de este tema, que tengamos menor riesgo de alteraciones hormonales y sobre todo que haya mayor sintomatología asociada a los síntomas de climaterio. Entonces, los cambios fisiológicos que va a cursar una paciente tienen que ver con, uno, termorregulación, es decir, termorregulación habla a cuestiones de control de la temperatura. Y esto es la principal característica que es evidente, es la presencia de los famosos bochornos, ¿ok? Los bochornos pueden tener una duración que fluctúan de 1 a 5 minutos. El paciente percibe que la temperatura se eleva de 10 a 15 grados centígrados. Y digo que percibe porque sería incompatible con la vida si la temperatura basal de todos es de 36.5, 37, que una persona incrementara a 15 grados de temperatura, obviamente se muere, eso no existe, pero la percepción y sobre todo la rubicundez o esta sensación como de que se pone rojo, rojo, sobre todo en la parte de la cara, es una sensación equivalente a un incremento de 10 a 15 grados centígrados, o sea que sí están teniendo calor, ¿no? Es una onda que es repentina, que predomina en la parte de la cara, pero que realmente se extiende a todo el cuerpo. El punto máximo se logra a los 3 minutos, o sea que normalmente lo perciben, ¿no? Es como que están sentadas sin estar haciendo ninguna actividad. Ellas tienen un aura como que saben, ¿no? Que, híjole, ya viene la cuestión del bochorno, sabiendo que va a llegar a su pico máximo a los 3 minutos y después empieza a descender. Y por eso, pues las vemos comúnmente con abanicos, ¿no? Y además que esta sensación de temperatura tan elevada que sí se percibe tanto, o sea, sí se eleva la temperatura, pero no se eleva tanto, ¿no? Y entonces hay una diaferesis profusa, y entonces por eso cuando son de predominio nocturno, sienten que se tienen que levantar a cambiarse de ropa porque empaparon la pijama, ¿ok? De los 5 a 9 minutos posterior del pico máximo, la temperatura central disminuye, o sea, se recupera la temperatura normal, y la normalidad de la temperatura se logra hasta pasados los 30 minutos. Entonces, no quiere decir que los 30 minutos las van a estar pasando mal. Lo peor yo creo que son los primeros 3 minutos por este pico de sensación de calor. Y normalmente se va a acompañar de incremento en la presión sistólica. Nosotros tenemos la presión se manifiesta en sistólica, que es la de arriba, y diastólica, que es la segunda. Va a haber un incremento en la presión sistólica. Tenemos también incremento en la frecuencia cardíaca de 7 a 15 latidos más de lo que la paciente ya presenta. Y esto es porque los vasos el vaso sanguíneo, arteria, vena, principalmente en este caso las arterias, tienen un tono, ¿no? Que permite que la sangre esté circulando a donde tiene que llegar. Cuando las arterias y las venas se abren, ¿no? Se vasodilatan, le decimos, ¿no? Esto aumenta el flujo sanguíneo. Entonces, esto se hace de manera abrupta y entonces la cantidad de sangre que pasa
como que estuviera así y de repente de la nada se hace esto. Y entonces la cantidad de sangre que pasa es mucha y eso genera esta sensación de calor. Y para tratar de compensar, el cuerpo lo que hace es aumentar la presión y aumentar la frecuencia cardíaca, que lo hace de manera compensatoria, pero que si las pacientes, sobre todo las primeras veces, o no lo saben y no deja de ser incómodo, se espantan y cuando hay sensación de temor porque desconozco esto que estoy viviendo, eso mismo descarga o activa nuestro sistema de alerta que todavía contribuye más a incremento de frecuencia cardíaca y por eso da esa sensación como de, algunas pacientes refieren como opresión en el pecho y que puede ser también acompañado de angustia, ¿no? Hay diaforesis que inicia en la parte superior del cuerpo, diaforesis esta sudoración y tenemos pues una combinación de irritabilidad porque debe ser una sensación súper incómoda, hay ansiedad porque no hay manera en ese momento, si lo estoy viendo, no hay nada que se pueda hacer, no es como que déjame echar una cubeta de agua fría, deja de ser funcional porque hay pacientes que lo viven, sí, en la noche, y a lo mejor estás en casa y puedes tomar medidas, pero cuando esto es una recurrencia en el día a día, en el trabajo, pues obviamente no es tan sencillo controlarlo y puede ser una situación meramente, sumamente incómoda. Ahora, estos cambios, la cuestión de los bochornos, llegan a presentarse hasta del 11 al 60% de las mujeres que se encuentran en la edad reproductiva. Obviamente, en este grupo de pacientes se va a presentar de manera aislada. Seguramente, si hay mujeres, bueno, veo que hay muchas mujeres aquí conectadas, en algún momento de la vida habrás vivido una sensación de bochorno, posiblemente no en el nivel, esta expresión máxima de la oleada de calor, pero sí sensación de bochorno. El 50% de las pacientes en menopausia lo sufren y es una de las principales razones de consulta, es una de las principales razones de prescripción de hormonas. Van a aumentar la cantidad de presentación hasta 10% más en el periodo perimenopáusico y pueden iniciar hasta 2 años antes de que deje de tener la paciente menstruación, haciendo que esto cree esta sensación como de, oye, pues si sigo menstruando y tengo los bochornos, ¿cómo me va a ir después? Lo cual no quiere decir que se vayan a agravar después de la llegada de la menopausia, ¿ok? El 85% de las pacientes lo tienen por un año, de 20 a 50% lo presentan por 5 años y hay un pequeño grupo poblacional del 15% que pueden vivirlos por un periodo de 15 años, pero inclusive en estas pacientes que llegan a tener de duración muy larga, lo que sí notamos es que van disminuyendo la gravedad de la sensación del bochorno y la frecuencia, ¿no? O sea, como que la paciente dice, bueno, sí, sigo teniendo, pero cada vez van siendo menos, lo cual pues da una sensación como de que se va a aliviar o se va a acabar esta tortura. Ahora, ¿por qué se va a presentar esto? Decía yo que es una combinación hormonal y también de neurotransmisores, que los neurotransmisores pues tienen un componente neurohormonal, ¿ok? Los estrógenos, que es pues una de las hormonas femeninas, vamos a encontrar que empezamos con fluctuaciones o supresión muy rápida de las concentraciones. El hecho de que nosotros tengamos los ciclos femeninos se caracterizan por que hay subidas y bajadas de hormonas que van a permitir que haya un pico de ovulación y después que tengamos el periodo de sangrado. Cuando estas hormonas, en lugar de seguir sus curvas fisiológicas, empiezan a tener de repente descensos abruptos o se presentan en manera de pico, es lo que va a dar principalmente la sintomatología. Específicamente la parte de bochornos viene por un descenso rápido de los estrógenos y también va acompañado con alteraciones de la noradrenalina, que escuchamos y seguramente casi todos habrán escuchado el término adrenalina, que es parte de lo que forma, es una sustancia que forma parte del sistema de alerta, que nos da como esta cuestión de, como cuando tenemos miedo, ¿no? Entonces las pupilas se dilatan, hay aumento de la frecuencia cardíaca, toda nuestra atención se concentra en algún lugar, entonces por eso es que van de la mano, que no es una situación de miedo, pero nos da esta sensación como de palpitaciones, temblorcito, angustia, y la serotonina, que la serotonina la conocemos como la hormona de la felicidad, va a disminuir su concentración, que va a haber, esto va a venir un poquito de la mano con alteraciones de la microbiota, pero por ser parte del proceso de envejecimiento, hay disminución en su producción y entonces esto contribuye al estado depresivo que algunas pacientes pueden presentar durante el periodo de climaterio y además contribuye a las alteraciones del sueño en un 35 a 45% de las pacientes, que ahí tenemos dos factores. Por un lado, la presencia de los bochornos, que no es nada cómodo dormir así, que inclusive ya dormidas las llega a despertar, y esta alteración en la producción de serotonina, ¿ok? Al tener esta cuestión de un sueño de pobre calidad, nosotros tenemos un ciclo de sueño que es un sueño que es superficial y esto pasa cada que nosotros dormimos. Un ciclo completo más o menos se compone de 3 a 4 horas, empezando con un sueño que es relativamente superficial, en donde a lo mejor escuchas un ruidito pequeñito y inmediatamente estás alerta. Y hay veces que sentimos que caemos en el sueño profundo, que le llamamos sueño REM, ¿no? Que es el sueño en donde tenemos el mejor descanso, donde se afianza el conocimiento, donde creamos recuerdos.
y este ciclo dura en promedio 3 a 4 horas, regresando del superficial al sueño REM y nuevamente al superficial. Y entonces, al tener esta cuestión de alteraciones en la serotonina que no permite que tengamos un sueño profundo, sumado a la presencia de los bochornos, pues tenemos un sueño de muy pobre calidad. Y entonces, claro que la paciente empieza con cuestión de fatiga, cansancio, durante el día, casi que se sientan en cualquier lugar si quieren dormir. Esto contribuye a una sensación de depresión, de me estoy haciendo vieja, que entonces también entra un factor psicológico, ¿ok? Con alteración cognitiva y deterioro del funcionamiento todos los días. Y existe una prevalencia alta de alteraciones del sueño, ¿ok? Existen algunos factores de riesgo para la presencia de síntomas vasomotores, como sería la menopausia quirúrgica, o sea, pacientes que tuvieron una histerectomía por la razón que sea, aunque hayan preservado los ovarios, tienen mayor riesgo de presentar síntomas vasomotores. La raza, sobre todo la raza que es negra, caucásica y asiáticas. El grupo étnico, que en el caso de las mujeres mexicanas, digamos que esto no es un factor que predispone. La masa corporal, como mencionaba yo, el incremento de la masa grasa, y la presencia de tabaquismo, ya que el tabaquismo tiene un efecto vasoconstrictor, ¿no? En lugar de que sea, en este caso, que ayude, va a alterar el flujo sanguíneo, lo cual contribuye a la presencia de estos bochornos. Tenemos características cardiovasculares, ya que las mujeres, mientras tenemos una etapa fértil en donde las hormonas se producen, digamos, al 100%, esto nos concede a las mujeres un factor cardioprotector por ahí de los 50, 55 años, en donde las hormonas empiezan a alterar su producción, nos emparejamos y por eso antes de los 50 años, la principal causa de muerte en los hombres siempre es la cardiovascular y en las mujeres es otra, pero ahí nos emparejamos ya que las hormonas nos protegen en el metabolismo, hablando específicamente del metabolismo de ácidos grasos, en donde antes de la llegada de la menopausia es raro, no quiere decir que no, pero es raro que encontremos pacientes con dislipidemias en donde predominen HDLs bajas con LDL altas, que ese sería el patrón malo, ya que el HDL es un ácido graso que es el colesterol que llamamos bueno, que nos da un factor cardioprotector, y el LDL es el que llamamos el colesterol malo y que aumenta el riesgo de aterosclerosis o de formación de placas de grasa, que contribuye a trombosis, infartos, etc. Entonces, tenemos un factor protector por las hormonas mientras tenemos hormonas, pero una vez que se acerca el periodo de climaterio, en donde ya la producción hormonal empieza a ir hacia la baja, entonces es común encontrar que de nunca haber tenido el colesterol alto y cuando no cambió nada de su estilo de vida, o sea, sigue manteniendo la misma alimentación, el mismo ejercicio, inclusive el mismo tabaquismo, porque el tabaquismo contribuye a incremento de las cifras de LDL, pero su estilo de vida no cambió nada y de repente empieza con alteraciones de colesterol, LDL, que es el malo, y es como decir, es que antes yo nunca había tenido temas de colesterol, que esto además puede contribuir también a presencia de hipertensión, ya que a mayor cantidad de colesterol LDL, las arterias se van endureciendo, que de por sí es parte del envejecimiento, y entonces contribuye a la presencia de hipertensión. Entonces, es la primera causa de muerte en los hombres, en las enfermedades cardiovasculares, y en la segunda en las mujeres, excepto a partir de los 50, donde comentaba yo que nos emparejamos. La misma menopausia es un factor de riesgo cardiovascular, lo cual no quiero que se espanten, porque podemos hacer cosas para contrarrestarlo, y hay ciertos factores que son evitables, como serían el fumar, el exceso de colesterol, la obesidad, hipertensión y ser completamente sedentario. Con respecto al peso y distribución de la grasa, como bien decíamos, no es que solamente vaya a haber aumento de peso, sino que vamos a tener incremento de depósitos de tejido adiposo en ciertas áreas donde anteriormente no existían, principalmente en el abdomen. Y encontramos que también hay pérdida de masa muscular, que ahorita vamos a hablar de eso, porque si bien esto es la evolución natural, nosotros podemos contribuir a no desarrollar sarcopenia y entonces que no haya un espacio vacío se tiene que ocupar, o sea, esto es termodinámica, ¿no? O sea, es física, leyes de la física. Entonces, si anteriormente yo tenía un espacio ocupado por músculo y por temas de envejecimiento, esa masa muscular se va perdiendo, pues ese espacio va a ser sustituido por grasa. Entonces, no solamente es que tengamos aumento de peso, sino que es un aumento de peso principalmente a expensas de masa grasa, que aumenta el riesgo de enfermedades crónico-degenerativas y que el simple hecho de desarrollar sarcopenia, que es pérdida de masa muscular, también aumenta el riesgo de desarrollar otras enfermedades, como serían resistencia a la insulina, diabetes, cardiopatías, etcétera, etcétera, sobre todo de origen endocrino, pero que también, y esto a lo mejor pensamos en una mujer de 50 años que es completamente funcional y tiene la capacidad de poder subir, bajar, ir, venir, manejar, o sea que es independiente.
pero que si nosotros no tomamos cartas en el asunto desde ahorita para evitar que esta sarcopenia avance con el paso de los años, pues entonces nos encontramos con abuelitos, ¿no? De 70, 80 años, que les cuesta trabajo hasta levantarse de la cama, que tienen síndrome de fragilidad, en donde fácilmente se caen, con aumentado el riesgo de fracturas, porque también tienen mayor riesgo de osteoporosis. Entonces, son temas que aunque pensamos en esta cuestión de fractura de cadera y pensamos en una mujer de 70 años, no es que la mujer de los 50 la vaya a padecer, puede existir también, pero que podemos empezar a tomar ciertas acciones desde la perspectiva alimenticia, suplementar, integrales para que evitar desarrollemos esto. También veo abuelitas que tienen 80 años y que se ven acá super fit, ¿no? Y veo pacientes de 50 años como si tuvieran 80, o sea, no es en sí la edad, sino son las decisiones que tomamos todos los días, sabiendo que a partir de las 40 es nuestro pico máximo de formación de músculo y de ahí para adelante, músculo y hueso empieza en declive. Ya dependerá de nosotros si queremos que este declive sea pues progresivo, ¿no? O que sea en picada y que entonces pagaremos los platos rotos en la época de la vejez. Ahora tenemos también otros cambios dermatológicos en donde encontramos hiperpigmentación, encontramos también las típicas arrugas, y las típicas arrugas tienen que ver con sí expresiones, pero también sobre todo es por pérdida de tonicidad de la piel, que va de la mano con una pobre hidratación, con que ya no comemos suficiente cantidad de proteína, que la proteína tiene la capacidad de poder producir colágeno interno y entonces que eso mantenga la tonicidad de la piel. Con la presencia de sarcopenia, insisto, va a haber muchas cosas que nosotros podemos hacer al respecto, sin que necesariamente tenga que ser operarme, ¿no? Y estirarme la piel, que obviamente es un gusto muy personal, pero esto hablo de una vejez sana, ¿ok? La presencia de prurito por la misma resequedad. Tenemos que también hay atrofia del epitelio bucal a nivel dental, tenemos alteraciones del epitelio bucal en donde aumenta el riesgo también de infecciones, cambia el pH y entonces de repente empiezan con caries a pesar de que lo típico que escuchamos es que no como dulces, ¿no? Pues no tiene nada que ver con los dulces. Hay disminución en la producción de la saliva y entonces se va haciendo como una bolita de nieve. Nosotros necesitamos cierta cantidad de saliva para poder, sobre todo, digerir la proteína y entonces como ya no se produce bien, queremos comer menos proteína, me cuesta más trabajo masticar porque también desarrollamos pérdida del hueso alveolar, que esto viene de la mano con una osteopenia manifestada a nivel del hueso dental, pérdida de las piezas dentales, entonces ya nada más tengo ay, se me fue la palabra, una placa, ¿no? Que no tiene buen filo y entonces menos quiero comer proteína y entonces es la serie de consecuencias, ¿no? Que van llevando a desarrollar sarcopenia, osteoporosis, etcétera, etcétera. Y sí es un hecho que a nivel del sistema nervioso central vamos a tener cierto deterioro, pero, y seguramente no me dejarán mentir, que conocen abuelitos que acá están perfectos, memoria, entonces que no nos compremos la idea de que por el simple hecho de la edad, sí es un hecho que es un proceso desgastante del organismo, porque bueno, pues ahora sí que todo por bien servir se va desgastando, más que se va acabando, se va desgastando, pero no necesariamente afecta la concentración ni la memoria, y más bien, si se ve afectado esto, es más por cuestiones psicológicas que realmente una justificación, digamos, orgánica. Los psicosociales que son súper importantes y que yo siempre he dicho, ¿no? Que el acompañamiento emocional es importante en todas las etapas de la vida. Somos muy malos para manejar el estrés, malos para manejar las emociones, no sabemos ponerle nombre a las emociones y entonces hacerlo de una manera bonita, ¿no? Que no es como de, ay, es que estás loca, ve al psicólogo. Obviamente, pues no es la mejor manera para decirle a alguien que requiere de apoyo emocional y que sí es importante trabajarlo a manera de familia porque puede llegar a alterar toda la dinámica familiar entre que el adolescente está pasando por la adolescencia y la mamá está en proceso de menopausia, pues es casi, casi que guerra, ¿no? Entonces, el acompañamiento de, ya sea de terapia, mindfulness, meditación, alguna actividad que para la paciente represente el poder expresar y que le ayude a ponerle nombre a las emociones y sobre todo que le ayude a entender esos cambios por los que está viviendo para evitar que tengamos temas de depresión, poca concentración y que tengamos inestabilidad afectiva. Entonces, de por sí las mujeres jugamos, y no soy feminista, ¿no? Ni tengo nada en contra de los hombres, pero es un hecho que las mujeres jugamos roles, tenemos roles diferentes, ¿no? Y la mujer es considerada como multitask. Entonces jugamos roles de ser esposas, de ser hijas, de ser parejas, de ser mamás, pero también hoy en día pues hay muchas mujeres profesionistas, ¿no? Y entonces la carga normalmente de trabajo para las mujeres es un montón. El hombre suele, no digo que todos, ¿no? Pero suele un poquito más apegarse a la parte del trabajo y con los hijos es como estar en la parte de los fines de semana, insisto, no digo que todos, pero así es nuestra sociedad.
y entonces esto hace que la mujer se sienta sobrecargada con un cansancio mental, aumentando el riesgo de depresiones, y pues entonces empieza a estar una mala relación como de la pareja, contribuye esta parte de la libido, no solamente el hecho hormonal, sino que al no sentir apoyo por parte de su pareja y que se involucre en la educación de los hijos, pues hasta cierto tema como de rencor, ¿no? Porque esto no va relacionado con la parte meramente hormonal. Esto es una cuestión emocional y por eso insisto en el acompañamiento y no solamente de la persona, lo ideal sería, pues si bien no terapia de todos los días, cada persona requiere cosas diferentes, pero sí tener el concepto de la necesidad de acompañamiento emocional. A nivel del aparato reproductor, como les decía yo, tenemos cierta atrofia, ¿no? Eso es la palabra que se me fue hace rato, ¿no? Atrofia es que, así como tenemos ciertas vellosidades a nivel del intestino, y lo hice así por la lengua, en la lengua, al haber alteraciones en la producción de la saliva, cambia, se va atrofiando, se va haciendo reseca, se va haciendo chiquita. Lo mismo pasa en el área vaginal. Tenemos atrofia en todo lo que es el área urogenital, que contribuye a que haya dolor durante el acto sexual, que haya resequedad, alteraciones en la micción, ya sea de incontinencia, más tirando la incontinencia que de retención, ¿ok? Dispareunia, que decíamos que es dolor en la actividad sexual, sequedad vaginal, que no hay que confundir con presencia de infecciones, no hay como evidencia, ¿no? De hacer un Papa Nicolau. El Papa Nicolau está dirigido a descartar temas de cáncer, pero también por ahí se reporta la presencia, la posibilidad de alguna bacteria. Y esto es porque no solamente baja la producción de hormonas, sino que los receptores no se expresan de la misma manera, hay menor cantidad de receptores y los receptores presentan cierto tipo de resistencia, que presentamos receptores pues, de hormonas prácticamente, aquí se mencionan en el aparato reproductor, pero prácticamente receptores de estrógenos los tenemos en todo el organismo, ¿ok? Hay alteraciones, hay dolor al orinar, que no necesariamente es una cuestión de infección nuevamente, pero sí puede haber infecciones de repetición, infecciones diversionales de repetición, porque se modifica el pH, porque al ya no querer, al tener cierta incontinencia, entonces ya no tomamos suficiente cantidad de líquido, y aquí, pues, cada vez que las mujeres, sobre todo hablo del caso de las mujeres, ¿no? Que nosotros hacemos pipí, que orinamos, ¿no? La fuerza del chorro hace que se barran todas las bacterias, de forma tal que nosotros vamos a tener bacterias en nuestra piel, aunque nos bañemos diario, hay bacterias que sabemos que son nuestras amigas, y así bacterias, hongos, virus, parásitos, etcétera, etcétera. Y alrededor de la vagina, alrededor de la uretra, pues también está conformado de piel. Entonces, toda esa área también tiene bacterias, aunque haya súper buena higiene y haya súper buen aseo. De forma tal que estas bacterias tienen la capacidad de poder ir ascendiendo en el tracto urinario. Y si yo tengo la conciencia de que tengo que miccionar de manera frecuente, forzando la micción, tomando suficiente cantidad de líquidos, de forma tal que con cada vez que hacemos pipí, este chorro y la fuerza del chorro barre estas bacterias, la frecuencia en la micción me ayuda a disminuir el riesgo de infecciones de vías urinarias. Pero, insisto, se viene una consecuencia en donde ya no quiero tomar tanta agua porque tengo incontinencia y entonces ya no me hidrato bien, y eso aumenta el riesgo de infecciones de repetición. La sanción de urgencia urinaria, que nuevamente no es una parte que suele ser sobrediagnosticado o confundido con temas de infección, y entonces antibiótico, antibiótico, antibiótico. Y esto viene porque hay acortamiento de la uretra, en fin, términos técnicos médicos que a lo mejor no son de tanta injerencia acá. Ahora, mencionaba yo esta parte de la sarcopenia, ¿no? Como parte del proceso, y que normalmente lo asociamos a la población de adulto mayor, pero que empieza desde los 40 años, ¿no? La masa muscular va a disminuir a un ritmo de 12 a 15% por cada década. Y para mantener el músculo, no solamente es hacer ejercicio, que es una parte súper importante, sino también lo que comemos, ¿ok? A partir de los 50 años, notamos que ya no solamente hay disminución de la masa, sino que también hay disminución de la fuerza, la cual se va a ir perdiendo de 1.5 a 5% por año, y que la masa muscular también se pierde de 1 a 2% por año, y tenemos un aceleramiento en la pérdida de estos, de tanto de músculo como de la fuerza, a partir de los 60 años, disminuyendo la cantidad de masa muscular de hasta 500 gramos por año, que 500 gramos no suena mucho, pero 500, o sea, crecer músculo está cañón, y para recuperarlo es complicado, ¿no? Entonces hay que preservar la masa muscular. Y desde la perspectiva ósea, ya que los mismos estrógenos, el cuerpo está en un constante recambio. El hecho de que tengamos, la alimentación sirve para nutrirnos, ¿no? Y que tengamos la materia prima para que entonces podamos estar produciendo nuevas células de manera constante. Cada que nosotros nos bañamos, ¿no? Tenemos células muertas en nuestra piel, y entonces, aunque nosotros no lo veamos, ¿no?
las estamos cambiando de manera constante. Entonces, así pasa con prácticamente todos los tejidos, ¿no? El hueso, la sangre, la piel, el cabello, los epitelios, y esto es una función protectora en donde la célula de todos nuestros órganos tiene una vida media, cumple con su función y entonces se muere y se sustituye por una nueva. Y así se va dando de manera constante. Obviamente, conforme pasan los años, la calidad de estas nuevas células pues no es tan buena como cuando somos jóvenes, y esto va más con cuestiones de hábitos y de alimentación, porque no tiene por qué cambiar de manera tan agresiva. Y lo mismo sucede con la cuestión del hueso. El hueso nos sirve a manera de sostén para la inserción de músculos, para que podamos caminar, a manera protectora también. El cráneo protege el cerebro, el tórax protege el corazón y pulmones, ¿no? Pero también el hueso es un lugar, inclusive en la época de feto y durante los primeros años de vida, pues es los principales sitios de producción de células rojas, de eritrocitos, de células blancas, de plaquetas, son todos los huesos. Conforme vamos creciendo, ¿no? Este hueso va cambiando el tipo de hueso, y entonces nuestro principal lugar de producción de estas células se vuelve el esternón únicamente, y se va haciendo fibrótico, entonces va disminuyendo la calidad de producción de estas células. De forma tal que el hueso no solamente sirve de manera de sostén, sino que es un sitio, un reservorio para poder hacer intercambio de nutrientes de acuerdo a las necesidades del cuerpo. El hueso va a almacenar nutrientes como son complejo B, almacena también minerales, magnesio, fósforo, almacena vitamina D, que la vitamina D es parte del pegamento que se requiere para fortalecer al hueso, de forma tal que si en algún momento el cuerpo, por ejemplo, no tiene la suficiente cantidad de calcio circulando en la sangre porque lo transfundieron, ¿no? Cuando nosotros usamos paquetes globulares, esa sangre lleva algo que llamamos quelante calcio para que no se coagule, y entonces el cuerpo lo percibe como una disminución del calcio circulando, y entonces dentro de su sabiduría, tratando de generar un estado de supervivencia, aumenta la producción, aumenta la liberación de calcio al torrente sanguíneo, que si esto es por un periodo corto, es normal, es sano y está bien. Pero cuando esto se vuelve una situación constante, entonces el calcio está liberándose constantemente del hueso, lo que hace que el hueso se haga más frágil, y entonces aumentamos riesgo de osteopenia y osteoporosis. Espero no haberlo explicado muy rápido y que me haya yo entendido. Y las hormonas femeninas contribuyen a que el hueso antes de los 45 años, durante los 45 años que mantenemos una producción hormonal fisiológica normal, entonces que tengamos huesos lo suficientemente duros para evitar que se rompan, pero que también sean flexibles, ¿no? Para que no con cualquier golpe se puedan quebrar. De forma tal que esta actividad se va perdiendo conforme la parte hormonal también va bajando, y por eso es que llegada la menopausia, llegada el climaterio, aumentamos el riesgo de presencia de osteoporosis, ¿ok? El pico de masa ósea, fíjense, decíamos del músculo es a los 40, del hueso es a los 14, o sea que todos nosotros ya vamos tarde con respecto a la calidad del hueso. Su maduración es entre los 25 y 35 años, y a partir de la llegada de la menopausia tenemos una reabsorción ósea, es decir, que el hueso va liberando minerales, proteína al torrente sanguíneo, lo cual quiere decir que se va haciendo un hueso poroso, y esto va a suceder de 2 a 5% por año. Entonces, esto es un hueso bueno, un hueso sano, en donde vemos que está prácticamente pues todo pegadito, y aquí tal cual como lo dice el nombre, osteoporosis, porque son huesos porosos, ¿no? El espacio entre células, entre los tejidos del mismo hueso se van haciendo más grandes, y entonces esto aumenta el riesgo de justamente las fracturas. Y muchas veces esperamos a una cuestión de osteoporosis, cuando hay la antesala de la osteoporosis, es este estado que se llama osteopenia, que es el punto intermedio, en donde la gran mayoría de la población se encuentra aquí y no lo saben, ¿no? 80% de las mujeres están con cuestiones de osteopenia y no lo saben, y esto no necesariamente es a partir de la menopausia, esto puede empezar inclusive antes. El 50% del calcio del hueso se va a depositar de los 13 a los 17 años, lo cual no quiere decir que ya no consumamos calcio, sino que ahí está a manera de reserva para que cuando el cuerpo los necesite. Y empezamos con un declive a partir de los 30. Para hacer nosotros el diagnóstico de osteoporosis, utilizamos un estudio que se llama densitometría. Ojo con esto, la recomendación de hacer una densitometría ósea idealmente tiene que ser en columna y en cadera, ya que son los sitios que se van a empezar a desgastar primero. Hay algunos que hacen estudios de densitometría en antebrazo y en tobillo, no sirven de nada, no gasten su dinero, que sea una densitometría en columna y en cadera, ¿ok? Y ojo también con esto, porque no solamente se trata de ver lo que me ponen de interpretación, hay que ver las gráficas. Tenemos dos tipos de puntajes, uno que es el normal, digamos, y otro que va ajustado a la edad.
porque es un hecho que nunca vamos, yo tengo 40 años, no voy a tener el mismo hueso que tiene una chica de 20, ¿no? Ni tampoco una persona de 60 años va a tener la misma calidad de hueso que el mío, y eso no quiere decir que sea patológico, es parte del desgaste, del envejecimiento que decimos como del proceso evolutivo, ¿ok? Y esta frase me gustó un montón, que la menopausia no significa jubilación. La menopausia no significa jubilación sexual, ¿no? Hay personas que inclusive, pues ya hasta lo pueden disfrutar mucho más porque ya los hijos están grandes, ya no viven en casa, ya no tienen tantos temas económicos como cuando uno está en la época, digamos, productiva, ¿no? De querer hacer dinero y querer construir y etcétera. Aquí es como ya una época en donde podemos disfrutar, pero que no necesariamente va equivaliendo a jubilación sexual, a menos que la paciente, y en este caso porque es tema de mujeres, ya hablaremos en algún otro tema de andropausia, los síntomas que pueda llegar a tener, como la resequedad, etcétera, que contribuyen a que entonces, aunque pudieran tener apetito no, sexual, no desean actividad sexual porque puede llegar a ser dolorosa. La cuestión de los tratamientos nada más es para saber que existen riesgos, y yo no quiero satanizar nada, ¿ok? Como siempre digo, la medicina alópata sirve y qué bueno que funcione, pero obviamente pues hay riesgos, ¿no? Que no todo el mundo puede vivir, y aunque hoy en día el aporte de hormonas son a base de microdosis, ¿no? Todavía pues hay factores de riesgo, y más cuando hay un tema genético de desarrollo de cáncer, de mama, etcétera. Hay muchos tabúes con respecto a lo que es la administración de las hormonas. Pero hoy existen, y no es tema de hoy, y les prometo que les consiguió al experto de hormonas bioidénticas para el próximo año, porque estas hormonas bioidénticas tienen la capacidad de poder controlar muchos de los síntomas y hacer prevención, que obviamente requiere también sus indicaciones muy precisas, que no nada más es testosterona para todos, ¿no? Pero que nos quita un poquito el factor de miedo de consumir hormonas sintéticas, que es un hecho que, aunque son microdosis y ya no se asocia tanto a temas de cáncer, sí aumentamos riesgos de hipertensión, de formación de coágulos, ¿no? Que esto lo vemos inclusive en pacientes que toman anticonceptivos, no solamente hormonas para temas de menopausia, sino a lo mejor para problemas de fertilidad, en donde se requieren dosis altas de hormonas, o en anticoncepción, en donde también se utilizan hormonas y que siempre pues va a llevar efectos secundarios. Los beneficios de recibir tratamiento hormonal es que, pues sí, van a mejorar la calidad del hueso, menor tasa de fracturas, menor tasa de cáncer, revierte los cambios atróficos, mejora la sensación de bochornos, pero por eso vamos a hablar del abordaje funcional que podemos ofrecerle a nuestros pacientes para que no tengamos la presencia o menor grado de estos síntomas, ¿no? Desde la perspectiva nutricional, y quienes me conocen saben que yo soy una aferrada del tema del consumo de proteína, que los veganos a mí no me quieren porque utilizo siempre recomendación de ingesta proteica de alto valor biológico, que la de alto valor biológico es la proteína animal, y el ser de alto valor biológico quiere decir que tiene aminoácidos esenciales que el cuerpo no produce y que los requiere consumir a partir de la dieta, y que dejemos de tener miedo a la proteína, porque tristemente he escuchado muchas recomendaciones de pacientes que les dieron sus médicos en donde no, tú ya no estás en edad de comer carne roja. No hay ninguna edad para dejar de consumir carne roja, ¿no? Nada más es bien informar. Si yo consumo carne llena de grasa, como barbacoa o como un New York, ¿no? O el tuétano, que es más grasa que proteína, pues claro que entonces aumenta el riesgo cardiovascular, de colesterol, etcétera, etcétera. Pero si nos enfocamos al consumo de proteína magra, de muy bajo o de bajo aporte de grasa, calculado de manera adecuada, huevo, pollo, pescado, atún, carne de res, carne de cerdo, proteína, el hecho de que una persona tenga un adecuado consumo proteico va a resolver el 50% de las patologías que sean, porque esto impacta no solamente en la menopausia, sino impacta en cualquier patología. ¿Esto por qué? Porque con esto vamos a contribuir a que el hueso se forme. El hueso no solamente es calcio, el hueso requiere proteína, requiere colágeno, que el colágeno es la base es de aminoácidos, que los aminoácidos vienen de las proteínas, ¿no? De formación de la tonificación de la piel, de evitar tener infecciones de repetición, porque la proteína tiene que ver con prácticamente todas nuestras funciones celulares. Formación de neurotransmisores, de vellosidades intestinales, de glóbulos blancos, de anticuerpos para nuestro sistema de las defensas. Entonces, proteína es la base de todo. Y a veces tenemos este concepto de que no es que la proteína lastima el riñón, o es que la proteína me va a subir el colesterol, que son mitos, y que parte de estas pláticas es dejar de vivir con estos mitos, ¿ok?
Suplementos de proteína, que estos me van a ayudar, número uno, que sean de suero de leche principalmente, ¿ok? Y aquí aplica, aunque las personas sean intolerantes a la lactosa, no tiene nada que ver. La lactosa es una característica de la leche que genera síntomas gastrointestinales, pero la proteína de suero de leche es la proteína, no tiene nada que ver con lactosa. Entonces, es principalmente la recomendación es que sea de proteína de suero de leche, que traten los pacientes de que su consumo sea a expensas de comida, pero si ya empezamos a batallar con que ya no podemos masticar bien o hay alteraciones a nivel del tubo digestivo, a nivel del estómago, en donde ya no tenemos, hay algo que se llama cloridria, en donde ya no se produce ácido clorhídrico de manera adecuada y eso evita que tengamos una digestión adecuada de la proteína animal, pues de hablar. Me puedo apoyar entonces de suplementos de proteína. La proteína vegetal se puede lograr el que sea, el que me dé los aminoácidos esenciales, sí, pero entonces hay que apoyarme de un especialista para que me pueda hacer el cálculo que yo necesito de proteína vegetal para poder lograr la cantidad de proteína y de aminoácidos que mi cuerpo necesita, sabiendo que va a contribuir con carbohidratos y tiene que ver también el índice de eficacia proteica, porque no todas las proteínas se absorben de la misma manera, ¿ok? El que tengamos una adecuada enseñanza de grasas saludables y de carbohidratos. La grasa, como bien yo decía, tiene una función en nuestro cuerpo. La grasa no solamente está enfocada a metabolismo o que complete el metabolismo de las hormonas, sino que la grasa nos ayuda a inflamarnos de manera positiva. El cuerpo se tiene que inflamar. Cuando yo recibo un golpe ante una situación de estrés, el cuerpo se inflama a manera de protegernos y de resolver el problema. Pero es una inflamación aguda, le llamamos inflamación aguda, que cede en 2 o 3 días. No hablo de inflamación abdominal, hablo de inflamación en temas a nivel celular. Entonces, cuando las personas no tienen un adecuado consumo de grasa, no tenemos esta capacidad de inflamarnos para defendernos de las enfermedades y también contribuye a alteraciones a nivel del sistema nervioso central. La mayoría de las personas creen que el cerebro funciona con azúcar, eso es lo que hemos dicho toda la vida, pero por eso estamos tan atarantados, ¿no? Realmente el cerebro funciona mucho mejor cuando consumimos grasa buena, aguacate, aceitunas, aceites, semillas, ¿ok? Entonces, para que no le tengamos, es que no como grasa porque subo de peso. Bueno, eso es de tocino y de chicharrón, que obviamente pues no son alimentos sanos, ¿no? El exceso de grasas saturadas, de grasa animal, pero no le tengamos miedo al consumo adecuado de grasas, porque esto va a ayudar a que estos síntomas y sobre todo la parte de los síntomas vasomotores estén mucho mejor controlados. Y que más bien no abusemos de los carbohidratos, ¿no? Y al abusar de los carbohidratos no solamente es por una cuestión de peso, sino que el simple hecho de los carbohidratos, sobre todo alimentos de comida chatarra, etcétera, una cantidad de azúcar en exceso en nuestro organismo no va a ser sano ni para el colesterol, ni para el exceso de grasa corporal, ni para el tema de concentración. Las personas creen que, ay, pues es que como que me falta energía o como que no me concentro, me voy a comer unas galletas o me tomo un refresco de cola, ¿no? En el momento vivimos el sugar rush y tenemos esta sensación de mucha energía, pero es una sensación efímera porque en 20 minutos ya pasó y entonces mi concentración que se fue fugaz y creyendo que me estuve súper concentrada, la verdad es que estamos tan acelerados que ni me concentro bien. Y estos picos, ¿no? También, además del riesgo de diabetes, no me permiten adecuada concentración y pueden contribuir a temas de depresión y de ansiedad, ¿ok? Entonces, y esto es menopausia o no menopausia. Que tengamos una adecuada exposición solar, que esto se vuelve un poco complicado porque una adecuada exposición solar representa que tengamos un bañitos de sol todos los días, por ahí de mediodía, sin ropa, lo cual pues a esa hora o estás trabajando o no vives en un lugar donde te puedas poner sin ropa, ¿no? Entonces es como complicado, pero que de todas maneras contribuyamos a la exposición solar, no solamente por el tema de la vitamina D, la exposición solar ayuda a el estado de ánimo, las personas que viven en lugares donde prácticamente son 6 meses de vida nocturna, pues tienden a la depresión por la falta de sol, ¿no? Entonces el sol es vida, ¿no? El sol nos ayuda a estar más activos, a producir melatonina para que tengamos un adecuado sueño por la noche, a que fijemos y se active la vitamina D independientemente que recibamos suplementación. Actividades de agilidad mental y recreativa es algo súper importante. Hoy creo que estamos como las series, la tele, el teléfono, ¿no? Pues más bien es como actividades como Sudoku, sopa de letras, pues más como de agilidad mental. Y recreaciones recreativas para bajar los niveles de estrés, que me ayudará también a regular los niveles de cortisol, que baje la cantidad de prolactina, que pueden contribuir a menopausias no necesariamente fisiológicas, ¿no? El hacer ejercicio, que la actividad física, lo menos importante es el peso. La actividad física es el mejor ansiolítico y el mejor antidepresivo y el más barato que tenemos, ¿no? Me ayuda a mejorar
el estado de ánimo, pero también regula la actividad del tubo digestivo, mantiene la formación de hueso y la formación de músculo, ya que el mejor estímulo para la formación de hueso y músculo es el ejercicio. A veces que escucho pacientes que ya les dijeron que osteopenia y no se muevan, como muñequita de aparador, entre más sedentario, más se desgasta el músculo, más baja el músculo y más baja el hueso. Cualquier cosa en nuestro cuerpo que no se use, se atrofia. Y el uso de ciertos suplementos, sobre todo para la parte de síntomas vasomotores, digo, cada uno tiene su función, ¿no? El tema de los antioxidantes para corregir temas de antienvejecimiento que tienen obviamente un efecto estético, pero aquí hablo sobre todo de antienvejecimiento celular. Antioxidantes, selenio, carotenoides, vitamina C, vitamina E, flavonoides, quercetina, resveratrol, licopeno, el consumo de ácidos grasos omega 3, sobre todo si los pacientes no tienen adecuado consumo de pescado, magnesio, calcio y fósforo, que esto, además de que el magnesio tiene más de 300 funciones celulares, incluidas temas de ansiedad y depresión, me va a ayudar a fijar el calcio al hueso. Prebióticos, probióticos y simbióticos, el mantenimiento de una microbiota no solamente para cuestiones digestivas, ¿no? De nada sirve que yo me coma la proteína que me corresponde si mi microbiota no está trabajando de manera adecuada porque no la va a absorber. La microbiota también se encarga de producción y regulación hormonal. Entonces, mantener una microbiota saludable debería ser un must de todos los días, de nuestra rutina del diario, a esta edad y para toda la vida, ¿no? La vitamina D3 y vitamina K2 específicamente porque nosotros podemos tener suplementación de calcio, pero si el cuerpo no tiene proteína, no tiene magnesio y no tiene vitamina D, de nada va a servir. Entonces, la vitamina D, además de que con la pandemia vimos que tiene muchas funciones a nivel metabólico, a nivel de enfermedades autoinmunes, pero es el pegamento principal con el cual se va a fijar el calcio al hueso. Y la vitamina K nos ayuda a que cuando demos una suplementación de calcio, este calcio no se pegue en las arterias y entonces quitemos este concepto de es que no tomo calcio porque me dijeron que se calcifican las arterias. Un suplemento de K2 va a ayudar a que eso no suceda y que el calcio vaya donde tiene que ir, que es el hueso. Los bioflavonoides, específicamente para los temas, sobre todo para las situaciones de síntomas vasomotores, o sea, bochornos, el sofoco, palpitaciones, ¿no? El uso de bioflavonoides así como el resveratrol, quercetina, el café, que le tenemos mucho miedo al café, en cantidades de 2 a 3 tazas, de un tostado que sea intermedio, usando siempre filtro para evitar los diterpenos que eso aumente los niveles de colesterol, puede ser saludable. Igual bebidas que tengan cafeína como son el té verde, ¿no? O el té negro, si es que el sabor del café no es lo tuyo. Las isoflavonas de soya, que no dejan de tener repercusión hormonal, pero que bien aplicadas, que inclusive las podemos obtener del camote, ¿no? Hay cremas que son de camote que aplicadas de manera tópica van a ayudar muchísimo a resolver los temas de bochornos. Pero que ojo, isoflavonas de soya, cuando abusamos de la soya, me ha tocado ver pacientes hombres que durante la infancia les dijeron que eran alérgicos a la leche o que no podían tomar leche de vaca, y entonces se les hizo fácil dar leche de soya, y claro que desarrollan glándula mamaria que se llama ginecomastia por el abuso de la soya, ¿ok? Y esto es muy evidente en la cuestión de los hombres, pero pasa también en las mujeres. Un adecuado consumo de agua mineral para que no tengamos miedo que el agua mineral piedras en los riñones. El sodio es uno de los minerales más importantes en nuestro cuerpo, no sube la presión se eleva por el exceso de azúcares, no por el consumo de sal en una cantidad moderada, y va a contribuir a la formación de hueso, ¿ok? Esta diapositiva en algún momento ya la había platicado y me encanta, ¿no? Porque hay muchas personas que no, es que yo no me suplemento con calcio porque yo obtengo el calcio a partir de mis alimentos. Entonces, quise ponerles este ejemplo, en donde tenemos alimentos en cantidad de 100 gramos y vamos a ver la cantidad de calcio que cada uno de estos alimentos tiene. Entonces, tenemos que el queso manchego es de los que más nos aporta, ¿no? Que son 470 miligramos de calcio por 100 gramos de queso manchego. Y esto, y aquí si hay algún nutriólogo, siempre les pido disculpas porque no es que lo quiera explicar de esta manera, porque no es ver solamente las kilocalorías, ¿no? Pero es como para poner un ejemplo de lo que sería el consumo de 100 gramos de estos alimentos, que es nada, o sea, esto sería una dieta nula o muy pobre, nadie come nada más esto en el día, ¿no? Y que contribuiría a generar 1.700 calorías, que 1.700 calorías no necesariamente quiere decir que sea malo, porque las calorías son de la proteína, son de los carbos, son de la grasa, pero nada más es como para ejemplificar la cantidad de kilocalorías que consumimos al consumir estos alimentos, creyendo que estoy obteniendo la cantidad de calcio que mi cuerpo necesita. Y entonces, con 100 gramos de queso manchego al día, 100 gramos de espinaca, 100 gramos de mariscos, 100 gramos de leche entera, 100 gramos de leguminosas y 100 gramos de frutos secos, estoy obteniendo 1.185 miligramos, que la recomendación de consumo diario de calcio es de 1.200. Entonces, esta sería
lo que yo debería consumir aparentemente todos los días para poder obtener la cantidad de calcio que mi cuerpo necesita para evitar desarrollar osteopenia, osteoporosis, pero me dan 1,700 calorías. Lo que no, muchas veces no dimensionamos y no sabemos es que el alimento puede traer esto de calcio, pero eso no quiere decir que mi cuerpo absorbe el 100%. Los lácteos tienen la capacidad de podernos aportar el 30% de su contenido de calcio. El resto de los alimentos tan solo me van a dar el 15%. Entonces, haciendo esta regla, si yo veo la cantidad de lácteos que estoy consumiendo, pues con los lácteos voy a lograr 180 miligramos. Todos los otros alimentos que no son lácteos me van a dar 105, y entonces realmente de lo que yo creí que ingería eran 1,185 miligramos de calcio, o sea, sí ingiero eso, pero mi cuerpo absorbe tan solo 285 miligramos de calcio, lo cual quiere decir que yo tendría que comer esto 5 veces para poder obtener la cantidad de calcio a partir de los alimentos, y 5 veces representaría cerca de 10,000 calorías, lo cual obviamente pues no es factible y no es posible, ¿ok? Esto sería el abordaje nutricional con la suplementación a expensas de USANA. Yo recomiendo el Nutrimil. El Nutrimil es un meal replacement, ¿no? La gente ve como si fuera el Ensure, el Pediasure, bueno, el Pediasure aquí no va, el Ensure y el Glucerna, y me voy a brincar tanto a la siguiente diapositiva, en donde lo que yo creo que estoy obteniendo, ¿no? Aquí tenemos el Nutrimil Active Nutrition, que está hecho en base a proteína de suero de leche, que me va a dar 21 gramos de proteína, versus el Ensure que me da 9, versus el Glucerna que me da 11, o versus el Boost que me da 9. O sea, 3 veces menos obtengo a partir de cualquier otro meal replacement contra lo que me da el Nutrimil. Y esto solamente la proteína, ¿ok? Obviamente me da menos carbohidratos, lo cual está bien, ¿no? Si además quiero cuidar el exceso de grasa, etcétera, etcétera, aplica para diferentes situaciones. Y bueno, ahí les mando con muchísimo gusto esta diapositiva para que puedan tener tiempo de revisarla con calma, ¿no? De lo que creemos que comemos o que tomamos, que es algo súper saludable, y resulta que pues nada que ver, porque además en azúcares totales ni siquiera vienen reportados. Y entonces a mí me da miedo tomar algo que no trae reportado la cantidad de azúcar. No lo reportan, pues por algo será, ¿no? Entonces, sería el consumo de comer proteína animal, y si no lo logro a expensas de la comida, me puedo apoyar de estos. El uso de colágeno, ¿no? Que el colágeno, nuevamente, si yo tengo un adecuado consumo proteico, mi cuerpo tiene la capacidad de poder producir colágeno. Si quiero tomar colágeno, es válido, pero lo primero que tengo que hacer es tomar la cantidad de proteína que mi cuerpo necesita, que para cada persona es diferente: género, estatura, actividad física, niveles de estrés, etcétera. Los essentials, ya que los essentials decimos que es el elixir de la vida y tienen todos los antioxidantes que me van a ayudar al antienvejecimiento celular, que va a ser, si bien salud en todo lo que hablamos, pero principalmente en que la producción hormonal no tenga una disminución tan abrupta, y entonces que yo no perciba de manera tan grave los síntomas. El omega 3, la vitamina D, que la vitamina D la tenemos en Estados Unidos, pero les adelanto una sorpresa porque muy probablemente para principios del próximo año ya tenemos vitamina D de USANA en México. El consumo de probióticos, que estos no necesariamente tienen que ser diarios, ¿no? O sea, los puedes usar a manera de pulsos o 3 o 4 veces al año. Si hay que tomarlos, si hay un tema de alteraciones digestivas de manera constante o estreñimiento, o si acabo de irme de viaje, sobre todo si fue a otro país, o si estoy recibiendo sobre todo antibiótico por alguna razón. El proflavonol, que son estos bioflavonoides, que estos son los que principalmente van a contribuir, van a mejorar los síntomas vasomotores. La combinación de proflavanol con biomega resuelve muy bien el tema obviamente con un plan de alimentación, ¿no? Pero resuelve muy bien la cuestión de los bochornos y la diaforesis nocturna. El magnecal, que es una combinación de magnesio, calcio, fósforo y toquecitos de vitamina D. Storopro, que son isoflavonas de soya, pero que no hay en México, ¿no? Que es el equivalente de las hormonas de USANA para los que pueden estar en Estados Unidos. Y la fibra, porque la fibra no solamente es una cuestión digestiva, la fibra tiene que ver con el mantenimiento de una microbiota que me ayude a todo lo que estoy mencionando ahorita de regulación, de metabolismo de carbohidratos, de grasas, de proteínas, etcétera, etcétera. Entonces, les comparto con mucho gusto esta diapositiva, que bueno, además ya la pueden bajar. Tenemos un enlace de los comparativos, y me encanta igual esta diapo, ¿no? El paso de los años es inevitable, pero envejecer es opcional. Envejecer lo asociamos a una situación negativa, cuando podemos envejecer con gracia, ¿no? Que yo tenga a los 80 años la capacidad de poder ser independiente, de tener la fuerza para poderme levantar, el que tengamos 10, 15 años de climaterio, que no sea pasándola fatal y sufriendo los bochornos y estas alteraciones del estado de ánimo, que no quiere decir que entonces
no apapachemos a las mujeres, es un punto medio, ¿no? O sea, como el saber que la pueden llegar a pasar mal, pero entonces si sé que la van a pasar mal, ¿cómo puedo yo contribuir desde la perspectiva nutricional, ejercicio, suplementación, actividades recreativas, para que entonces estos síntomas sean lo menos agresivos y que tengan pues una buena calidad de vida, llámese climaterio, menopausia, juventud, vejez, etcétera, etcétera? Y bueno, pues por mi parte sería todo. Me pasó un poquito el tiempo. Creo que fue la más rápida que he dado porque siempre me cuelgo. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Nada, nada. Quedó todo muy claro. Perfecto. Bueno, pues prácticamente esta es nuestra última sesión, digamos, de salud del año, ¿no? Ya estamos a escasos 4 o 5 días de que sea Navidad, así que pues les deseo lo mejor en estas fiestas, feliz Navidad. Tenemos el próximo lunes, para los que se quieran conectar con nosotros, los invito a que traigan su sidra, su bebida favorita, su champaña, o si no quieren algo de alcohol, entonces un cafecito, ¿no? Que hagamos una sesión para despedir el año de reflexión, de convivencia, de participación. Queremos crearles muchas cosas nuevas para el año que entra, por ahí estaremos soltando algunas de las sorpresas para el próximo año, el próximo lunes, y pues nos vemos el lunes en tiempo de las 8 de la noche. Por lo pronto decimos feliz Navidad. No digo feliz año nuevo porque todavía nos veremos el próximo lunes. Para los que no se puedan conectar, pues feliz año nuevo de una vez y los mejores deseos para este próximo 2023. Que tengan una bonita noche. Ay, Jimena, ¿algo? ¿Levantaron la mano por duda? Sí, doctora, perdón, ¿sí me escucha? Sí. Una pregunta. Mire, Sí. a mí me invitó una amiguita, Ajá. que se llama Verónica Fernández, Sí. pero Sí. quisiera saber si ella, por ejemplo, me podría dar la información de cómo tengo que tomar ahora sí que los suplementos, o lo tengo que manejar con usted, no sé. No, 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 para nada. La idea, nosotros somos una comunidad. Perdón, me levanté a cerrar la puerta porque anda mi perrito ahí dando lata. Nosotros somos una comunidad de profesionales de la salud y de gente que no es profesional de la salud. Entonces, todos contribuimos con nuestras fortalezas, ¿no? De forma tal que a mí me encanta hablar de estos temas. La idea es que tú puedas apoyarte de la persona que te compartió la invitación a esta sesión, quien perfectamente te puede asesorar y de todas maneras ella está asesorada por alguno de nosotros. Aquí somos varios médicos, está el doctor Fabián, está la doctora Karen Mentado, está la doctora Nancy, la doctora Jimena Margarita, o sea, somos muchos doctores, ¿no? Entonces, aunque pareciera que no te está asesorando de manera directa a un médico, créeme que esta persona tiene el apoyo detrás de algún médico o un nutriólogo que te puede hacer la recomendación sin ningún problema. Ya cuando hablamos de alguna patología así específica, cáncer o lupus, bueno, obviamente esta persona te puede asesorar, pero a lo mejor ahí podría ser una sesión en petit, ¿no? Para ya hablar de cosas como más puntuales o más específicas. Ay, doctora, pues muchas gracias por su información y yo estaré al contacto con ella. Perfecto. Muchas gracias a ti, Jimena. Espero que te haya sido de valor y que, Muchísimo. perfecto. De eso se trata, de generar Gracias. conciencia de que aunque hay Sí, fármacos, y sí que bueno, pero que podemos hacer muchas otras cosas más, no voy a decir más sanas, menos agresivas, ¿no? Y hacer claro. prevención y muchas veces hasta corregir efectos secundarios de los mismos medicamentos. Exactamente. Sí, doctora, muchas gracias. Me sirvió de mucho. Súper. Pues qué bueno que se conectaron. Feliz Navidad nuevamente y nos vemos la próxima semana. Bonita noche. Gracias, doctora. Un placer.